mañana vamos a hablar un poquito. Traigo una enseñanza, tengo mucho material, pero vamos a ver hasta dónde el Señor permite que se pueda enseñar un poco. Y vamos a estar enseñando esta mañana. Vamos a hablar acerca de las verdades de la sanidad divina. Amén. Porque tal vez usted diga, pero no, yo no estoy enfermo hoy, ni me duele nada. Yo vine, como decimos los ticos, vinimos pura vida hoy. Amén. Usted sabe que esa frase es profética. Está declarando que usted está pura vida, que tiene vida. Amén. Y hay gente que tal vez dice, no, yo estoy bien, mi cuerpo, gracias a Dios, yo no, etcétera. Pero algún día de tu vida, por eso los puse a levantar las manos, tuviste que pelear o creer, o quizá hoy día estás peleando con una enfermedad, o mañana vas a tener que enfrentarte a una enfermedad, sea en tu cuerpo, o sea en el cuerpo de un hijo, o sea en el cuerpo de un familiar, o sea, amén. Puede ser, no lo sabemos. ¿Sabe cuál sería la mayor bendición para la iglesia de Cristo? Es caminar en salud divina. Si caminamos en salud divina, pues no tendremos problema de ser atacados por la enfermedad. Amén. Tengo mucho, así que voy a tratar de no irme de este espacio, porque si no, uno habla más de la cuenta. Amén. Y si no termino, le rogaremos al pastor para que me dé la oportunidad de continuar el otro domingo y terminar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay muchas cosas. Yo quiero que usted, primero que nada, le haya orado a Dios, porque aquí hay personas que tienen muchos años de ser cristianos y ya creen que lo saben todo, y ya creen que han oído los mismos versos. Sí, yo sé que por las heridas de Jesús soy sano. ¿Y por qué está enfermo? Si usted conoce tanto la Biblia, tanto las promesas, las sabe, las recita al revés, al derecho, ¿por qué permite que su cuerpo se enferme? Entonces, esto nos indica que nosotros nunca dejaremos de aprender. Nunca dejará de ser importante el que las mismas verdades nos sean dichas vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír. No es una acción de un momento. Hay una versión que dice que viene por el oyendo. El oyendo es una acción continua. Entonces, la fe va a venir de acuerdo a la medida que nosotros estemos oyendo siempre. Así que si aquí hay personas que tienen mucho tiempo de ser cristianos, sí, yo ya me sé esa promesa. Ok, una cosa es saberlo y otra cosa es que nos sea revelado. Necesitamos definitivamente el rema de Dios en cuanto a la sanidad y a la salud divina. Amén. Y hay algunas verdades que traigo aquí, que yo necesito que usted abra su corazón, y esto es una enseñanza. No puedo predicarlo, tengo que enseñarlo, tengo que hablarlo punto por punto, porque son muy importantes, y después cuando esto usted le sea revelado, usted va a tener el dominio y la autoridad para pararse contra el diablo y pelear. Amén. Entonces, como les decía, todos en algún momento hemos tenido que enfrentar, amén, sean adultos, niños, jóvenes, ancianos. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? El Señor me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba, yo escribía. Y ¿sabes qué me decía Él? Muchos de mis hijos se han acostumbrado a la dolencia, se han acostumbrado a la enfermedad. Amén. La han hecho parte de su diario vivir. Mire qué fuerte. Porque tal vez usted diga, no, yo aquí vengo, yo estoy bien hoy. Estoy bien, pero ahorita, de acuerdo a esta radiografía que vamos a hacer hoy, usted se va a dar cuenta si realmente usted camina en salud divina o usted se está engañando a usted mismo, porque nos podemos estar engañando a nosotros mismos creyendo que caminamos en salud divina, y hay enfermedades que están ahí escondidas. Amén. Así que mucho pueblo de Dios se ha acostumbrado a la enfermedad, se ha acostumbrado a la dolencia, y en esta mañana
En el nombre de Jesús yo declaro que esos argumentos de costumbre se van a caer de esta iglesia, amén, en el nombre de Jesús, porque Maranata Heredia es una iglesia que tiene que caminar en lo sobrenatural. Si nos quedamos caminando en lo natural, pues es normal que veamos la enfermedad y la dolencia en el cuerpo como si fuese parte de nuestra vida. Pero como nosotros somos hijos de Dios, somos seres sobrenaturales, amén, y ya no podemos permitir algunas cosas. Aleluya. Entonces hay 3 puntos que el Señor me habló directamente. Me dijo: ¿cómo sabe mi pueblo que se ha acostumbrado ya a la dolencia, que se ha acostumbrado ya a la enfermedad? Número 1, esta es la introducción solamente. Número 1, cuando ya no nos molesta, cuando ya no nos indigna, cuando ya no nos airamos, amén, contra esa dolencia o esa enfermedad. Cuando ya no me molesta sentirlo, está ahí, no me molesta para nada, no me enojo, no me indigno. Es tan normal que venga la dolencia o la enfermedad que ya hasta tenemos la provisión reservada. ¿Usted sabe cuál es la provisión que reservamos los seres humanos? Hablemos de los creyentes. Muchos creyentes, la provisión que tienen para recibir la enfermedad y la dolencia es ir al botiquín y sacar una pastilla. Y yo no quiero condenar el medicamento, quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque Dios le dio la sabiduría al hombre para poder hacerlo. Dice que hay soplo de Dios en el hombre, sopló en el hombre y le trajo sabiduría e inteligencia. Pero ¿qué es lo que pasa? La pastillita o lo que usted tiene ahí para calmar ese dolor o esa enfermedad debe de ser algo momentáneo. Yo sé que voy a caminar por cáscaras de huevos y se van a quebrar en el nombre de Jesús. Entonces tenemos la provisión hecha para cuando llegue mi enfermedad, porque ya es mía, mi dolencia, porque ya es mía, y estoy tan acostumbrada a ella que toca la puerta, yo le abro y voy corriendo a recibirla, no con una taza de café o de té, con una pastilla. Y esto es para mí también, porque aunque yo no soy muy dada a tomar medicamento, lo odio. Y no no, es porque no me gusta. Siento que no me pasan por aquí. Pero, ¿es la verdad o estoy mintiendo? Entonces, ¿cómo sabemos que nos hemos acostumbrado a esa dolencia o esa enfermedad? Número 1, cuando ya no nos indigna y estamos esperando que llegue. Le recibimos, amén. Le damos la bienvenida a la dolencia, le damos la bienvenida a la enfermedad. No le recibimos con una taza de café, pero sí con un botiquín cargado de pastillas, amén. Número 2, ¿cómo sabemos que nos hemos acostumbrado a la enfermedad y a la dolencia? Cuando ya la extrañamos. Mire qué tremendo. Cuando ya la extrañamos, porque han pasado horas, días, meses, incluso años. Y sabe cuál es el decir: a ver si solo yo soy pecadora en esta mañana. Pero ¿cuántos hemos dicho muchas veces? Qué raro, hablando con alguien, qué raro, no me ha vuelto a doler la espalda. Gloria a Dios, porque hoy hay un pueblo que es bien honesto, amén. ¿Cuántos muchas veces estamos hablando con alguien, con la amiga, con el amigo, con el compadre, dijo aquel, y le dice: qué raro, ¿te acordás que me dolían un montón los ovarios? Qué raro, no me ha vuelto a dar dolor de ovarios. Nosotras las mujeres nos hemos acostumbrado. ¿Sabe por qué? Porque lo extraño sería que llegue, no que no llegue. Amén. Estoy hablando con hijos de Dios empoderados, amén. Lo extraño sería que la enfermedad llegue, no que no llegue. Número 3, ¿cómo nos damos cuenta que nos hemos acostumbrado a la enfermedad y al dolor?
cuando ya no oramos por aquello. ¿Cierto? Como le damos un dulce al demonio de enfermedad, un dulce llamado pastilla, ya de nuestro diario vivir, darle a los demonios. Ay, qué fuerte, pastora. Ahorita usted me va a decir si yo me lo inventé o fue Jesús quien lo dijo. Pero como le damos el dulce que le gusta al demonio, ¿por qué digo que le gusta? Porque Satanás lógicamente no quiere que el pueblo de Dios sea libre. Quiere mantenerlo atado a una pastilla, a un medicamento, a un tratamiento, a un aparato. Entonces, cuando ya no oramos por aquello es porque nos hemos acostumbrado. Ya se hizo parte de nuestro diario vivir. Al principio orábamos, quebrantábamos, pero como no pasó nada, y ahora vamos a ver por qué no pasa la sanidad en los creyentes. Pero como no pasa nada, como no pasó nada, entonces me mediqué, di lo que tenía que darle al cuerpo y ya hago mi vida normal. Tienes que hacer tu vida normal, pero no puedes dejar de orar por aquello. Si ya dejaste de orar por esa dolencia, por esa sanidad que tú y yo necesitamos, quiere decir que ya nos acostumbramos y lo hicimos parte de nuestra vida. ¿Verdad que Dios nos está hablando? Vamos a leer 2 Corintios 2:11 y vamos a comenzar a meternos un poquito más en el tema. ¿Por qué yo traigo esa enseñanza? Porque dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, para que Satanás no gane ventaja sobre Diana, para que Satanás no gane ventaja sobre Tania, sobre José, sobre Norma, sobre Jorge, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes que cuando ignoramos las maquinaciones del diablo, seremos vulnerables completamente en el aspecto de la sanidad? Cuando ignoramos, porque yo estoy predicando sanidad, aunque esto aplica para todas las áreas, pero hoy le quiero enseñar acerca de la sanidad, las verdades acerca de la sanidad divina. Pero cuando nosotros ignoramos las maquinaciones del diablo en el área de la sanidad, nos vamos a convertir en personas vulnerables a ella. Y hoy en este día nosotros decidimos, en el nombre de Jesús, y que nos oiga el diablo, decidimos no ser ignorantes, no ignorar los planes, los deseos, las metas del diablo en contra de nuestra vida en el área de la sanidad y la salud divina. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver algunos aspectos importantes sobre la enfermedad y la dolencia. Primero que nada, yo quiero hablarle a usted cuál es el origen de la enfermedad y la dolencia. Porque alguien puede decir, sí, el origen es que yo salí a la calle y me pegó un ventolero. No, hermano. El origen bíblico y real, porque nosotros necesitamos llegar a la raíz de algo. Nada hacemos con cortarle al árbol los frutos y los tallos si la raíz queda todavía plantada en tierra. Si la raíz queda ahí, no importa cuánto tiempo pase, va a volver a salir. Amén. Número 1, la transgresión le abrió la puerta a la enfermedad. ¿Qué es la transgresión? Génesis 2:17 dice que Dios le habló a Adán y le dijo que de todos los árboles podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comería, porque el día que él comiera, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir. Amén. Y no está hablando solamente de muerte espiritual. Sí, muerte espiritual, pero también muerte física, porque cuando Dios creó a Adán, lo hizo como Él, lo hizo con eternidad. Y de hecho todavía nosotros tenemos eternidad de Dios dentro de nosotros.
Amén. Por eso es que por más que vivamos aquí 90, 100 años, larga vida, no se compara a la eternidad que vamos a vivir después de que pasamos al otro lado. Amén. Es una eternidad. Y ahí decidimos dónde pasarla. Aquí en vida decimos dónde pasarla. Si con el Señor o apartados de Él. Pero lo que va al caso es que cuando Dios le dijo eso a Adán, estaba hablando no solo de una muerte espiritual, sino también de una muerte física. Porque Adán, ahí Dios comienza a decirles, ahora los años del hombre van a ser 120. Y pregunta una cosa, ¿usted conoce a alguien por su casa, en este país, por su tierra, por aquí? ¿Cuántas personas conoce usted que tengan más de 100 años? 1, 2, 3, 4, más de 100 años. 4 personas de un montón de gente. Y si usted hace una estadística a nivel nacional, es muy poca la gente longeva. Cada vez la gente vive menos. Así que esto no es tan sencillo como tomarlo nada más vivo mi día a día y dejo. No. Hay muchas cosas que hablar y lo vamos a ver ahora. Pero esa muerte le vino a Adán, muerte física también. Se comenzaron a reducir sus días y hemos ido acarreando eso poco a poco, pero hay promesas para los hijos. Amén. Pero ¿sabe qué? Para ser poseedor de esa promesa tiene que ir también de la mano con la sabiduría. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que la enfermedad y la dolencia nunca fue parte del plan de Dios. Romanos 5:12, si lo tienen en Nueva Traducción Viviente para que sea más sencillo, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque ¿todos qué? Todos pecaron. Entonces, ¿por dónde entró la transgresión? Por medio de Adán. Amén. Antes de la caída del hombre, la enfermedad no existía. La dolencia no existía. Era un ser completamente sano, libre, caminaba como Dios en el huerto. Después de que Adán pecó y le abrió la puerta al pecado, entró la muerte inmediatamente. Pero nunca fue el plan de Dios. Dios hizo al hombre para que viviera y tuviera comunión con él. No lo hizo para que se enfermara. Usted tiene que entender que el origen, uno de los orígenes de la enfermedad y la dolencia es la transgresión de Adán, el pecado. Dígale a la persona que tiene al lado, nunca fue el plan de Dios la enfermedad ni la dolencia. Juntamente con el pecado entró la muerte espiritual, la muerte física, la pobreza, la escasez, la ruina. Amén. Todo esto entró a través de la transgresión de Adán. Entonces yo quiero que usted le quede muy marcado en esta mañana que la enfermedad no fue nunca ideada por Dios. Porque hay mucho engaño aún en el pueblo cristiano. Hay personas cristianas, creyentes, que piensan que Dios es el autor de la enfermedad. Eso es normal escucharlo en una persona que no tiene a Cristo, pero usted y yo tenemos su ADN. Amén. Usted y yo tenemos el ADN de Cristo. Mientras una persona no tenga la nueva naturaleza, no tiene el ADN de Cristo, es normal que camine en enfermedad, es normal que camine en dolencia, es normal, pero para nosotros eso es anormal.
tiene que convertirse en algo anormal. Yo sé que estoy picando piedra porque hay gente que ya se acostumbró a vivir enfermo. Hay gente que ya no ora por eso. Hay gente que ya no reprende. Hay gente que ya lo vio parte de su vida. Estoy picando piedra, pero en el nombre de Jesús yo declaro que aquí usted va a ser libre. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. No fue el plan de Dios la enfermedad. Número dos, ¿cuál es el origen de la enfermedad? Lucas 13, 11 y 16. Lucas 13, 11 y 16. Dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Muy bien. Otras versiones dicen espíritu maligno, espíritu malo, y andaba encorvada. Alguien diría: ay, sí, es que se cayó muy fuerte y quedó encorvada. Así quedé, o así quedó, porque se cayó. Se trata de excusar el demonio, pero aquí la Biblia nos hace referencia a que esta mujer estaba atada por un espíritu de enfermedad. El espíritu de enfermedad, quiero establecer esto enfáticamente porque esto es el fundamento que estoy poniendo. El espíritu de enfermedad es un espíritu maligno y perverso. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y dice el 16: y a esta hija de Abraham, ¿por dónde voy? Que Satanás había atado. ¿Quién la había atado? Satanás la había atado 18 años. Y Jesús, confrontando a los fariseos y a la ley en el momento, dijo: ¿no se le debe desatar de esta ligadura en el día de reposo? Porque aquellos estaban peleando con Jesús porque se le ocurrió sanar a la mujer un sábado. Entonces, vea usted, el autor de la enfermedad no es Dios. El autor de la enfermedad es Satanás. Y los demonios o los espíritus de enfermedad, espíritus malignos, son los ejecutores del plan diabólico. Porque te voy a decir una cosa: Satanás no se toma tiempo en irte a visitar a ti. Es que ya los cristianos tenemos eso muy arraigado en nuestra boca. Es que el diablo me está molestando. Sí, amén. Pero quien molesta en sí no es Satanás, sino que son sus comisionados, sus emisarios que él envía contra todas las personas. Porque así como todos tenemos ángeles de Dios que acampan a nuestro alrededor, quiero decirte que también los demonios han sido asignados a personas. Así que esos demonios que han sido asignados llegan a perseguir tu vida, llegan a perseguirte. A ver, ¿en qué momento abres una puerta? Abre una puerta y él entra. Satanás es el autor y los demonios son los ejecutores del plan. Aquí no hay nadie tan importante para el diablo. Para Dios somos súper importantes porque somos sus hijos. Pero para el diablo no somos tan importantes como para llegar él mismo a visitarnos. Él anda ocupado en otras maldades, con principados, potestades, viendo cosas, amén. Pero sí tiene sus emisarios que envía contra los hijos de Dios, contra todas las personas, pero se ensaña contra los hijos de Dios. ¿Y sabe contra quiénes se ensaña más? Contra los hijos de Dios que caminan en fe real y en un cristianismo verdadero. Porque ¿de qué le sirve al diablo molestar a un cristiano que vive una vida doble? Que vive una vida sin la presencia de Dios, que vive una vida
con un pie aquí y otro pie en el mundo. A él no le importa molestar a esa gente, los tiene agarrados. Pero cuando hay un cristiano que le está haciendo la guerra, cuando hay un cristiano que está parado en fe, cuando hay un cristiano que en medio de todo dice: yo voy a la casa de Dios a hacer la voluntad de Dios, cuando ve un cristiano que está orando, que está buscando al Señor, ese cristiano va a ser un punto de ataque. Y no diga: qué salvada, mejor no busco. No. Pero ¿qué voy? Que se establezca hoy, y usted tiene que entender, el autor de la enfermedad es Satanás. Y aquí está establecido en el libro de Lucas, lo acabamos de leer, como ese espíritu de enfermedad. Tenía esa mujer por 18 años encorvada, la tenía atada. Si Dios nos hubiese permitido, o nos permitiera hoy en día ver, ir a un hospital y ver no con los ojos naturales, sino con los ojos del espíritu, lo que está pasando en un lugar, en un hospital, que hay una opresión tan fuerte, ¿sí o no, Yanori? ¿Sí o no, los que trabajan en hospitales? Si Dios nos permitiera abrir los ojos por un momento, veríamos, pero cantidades de demonios sobre las personas, opresionándolas, haciéndoles, poniéndoles dolencias, haciéndoles, retorciéndoles un órgano del cuerpo para que se sienta mal. Amén. Y aquí una cuñita me llama la atención, que Jesús le dijo a esa mujer, le dijo: y a esta hija de Abraham. Yo había leído eso un montón de veces y hasta ayer vi algo ahí. ¿Por qué le dijo Jesús hija de Abraham a ella? ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino a cumplir la ley y él estaba operando en el tiempo de la ley. En ese tiempo la gente era hija de Abraham, era una blasfemia decir que eran hijos de Dios. Jesús no había muerto todavía. Hasta que Jesús murió, dice la Biblia en el libro de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todavía él no podía decirle: y a esta hija de Dios no la voy a desatar el día de reposo. No, tenía que decir: y a esta hija de Abraham, porque él vino a cumplir la ley. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios y estamos en un mejor pacto, con mejores y grandísimas promesas. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Usted es un hijo de Dios. Aleluya. Marcos 9:25. Estos son versículos que nos van a mostrar rápidamente. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. ¿Al espíritu qué? Diciéndole: espíritu mudo y sordo. La sordera, la mudez, la ceguera son demonios. Yo no lo estoy diciendo, lo dijo Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No le dijo: quédate ahí. Ya se acostumbró a no oír, ya se acostumbró a no ver, ya se acostumbró a no hablar. No, inmediatamente Jesús le dijo: yo te mando. Mire cómo usted y yo nos tenemos que parar a orar en contra de esos espíritus inmundos. Yo te mando. Así le vas a decir a esa enfermedad o a esa dolencia. Pero en esta mañana todo el que vino con dolencia se va a ir sano en el nombre de Jesús, porque yo le mando, como dijo Jesús: sal de esa persona ahora y no entres más en él. Amén. Así se tiene que parar, con autoridad. Yo te mando. No es yo te pido, don Sata. Yo te mando. Sal de él. Sal de mi hijo. Sal de mi hija. Y no entres más en él. Porque hay demonios que pueden oír la orden y se van. Y cuando bajamos la guardia, regresan. Por eso Jesús le dijo: y no
entres más en Él. Estaba haciendo un cerco. Jesús estaba dándole un cerco a ese hombre y obligando al demonio a irse lejos de ese territorio. Amén. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar. ¿Para qué más viene, iglesia? No, a ver, conéctese. El ladrón no viene si no es para hurtar. ¿Será la enfermedad y la dolencia un acto de destrucción en la vida del ser humano? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? Ay, porque cree que lo que le pasó fue por casualidad. Nada sucede por casualidad. Toda la enfermedad es enviada por Satanás y son espíritus malignos que hay que confrontar y echar fuera de la vida nuestra y fuera de la vida de nuestros hijos. Amén. Hechos 10:38 dice: y cómo ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién. Ponga su nombre ahí. Ponga su nombre ahí. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Carol. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Karen, a Carmen, amén, auxiliadora. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a quienes, a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Quiere decir que la enfermedad causa opresión en el cuerpo. ¿Sí o no? Cuando llega ese dolor de cabeza endemoniado, esas migrañas endemoniadas, ¿causan opresión o no? Cuando llega el dolor de las coyunturas, artritis, reumatitis y todos estos titis del diablo, oprimen los huesos, oprimen las arterias, oprimen todo el sistema. Amén. Entonces quedamos muy claros que Dios no envía enfermedades. Mire. ¿Qué dice la Biblia? Que un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Dios no va a enviar una enfermedad para luego sanarla, porque eso es división en un reino. Una cosa es cuando Dios permite algo, y otra cosa muy diferente es que Él sea el que lo envía para destruir una persona, porque Él no es destructor. El destructor es uno, el ladrón es uno, y es Satanás. Amén. ¿Queda claro esta parte? El temor número 3, estamos viendo el origen de la enfermedad. Número 1, el pecado de Adán, amén, la transgresión. Número 2, Satanás. Y número 3, el temor o el miedo. Aquí vamos a ver a nuestro hermanito Job. Pobre Job, todo el mundo lo agarra, pero es que nos deja tantas enseñanzas. Job 3:25. Job dijo: porque el temor que me espantaba me ha venido. Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Así como mucho que pasa en nuestra vida, sabemos que es Satanás, hay otras cosas
que nosotros le hemos dado autoridad al diablo a través del miedo. Job lo dijo: me vino lo que yo temía. El miedo le abre puertas a Satanás. Escuche esto: el miedo le abre puertas a Satanás para que éste llegue con enfermedad y dolencia. ¿Sabe que yo pensaba ilustrativamente? Porque dice que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, y entre ellos se coló Satanás. Y llegó y le dijo el Señor con gran orgullo, hablando de uno de sus hijos: ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, temeroso. Hay gente que cuando lee eso cree que es que Job no pecaba o que Job no se equivocaba. La Biblia dice que no hay ni una sola persona que no peque. Cuando la Biblia habla sobre la perfección y la rectitud de Job, está hablando sobre una perfección y una rectitud moral que había en Job. Pero el diablo llegó a mostrar ante Dios el por qué Job se guardaba para él, por qué era justo, por qué Dios lo llamaba y lo estimaba de esa manera. Claro, ¿quién no? ¿Quién no va a vivir para ti, Señor? Si tú le has guardado los hijos, le has guardado la casa, le has guardado la familia, ¿quién no va a vivir para ti? Así cualquiera. Yo me imagino al diablo. Y Dios, como sabía quién era Job, le dijo: así, te doy permiso de tocarlo. Y yo ilustrativamente decía: Job dijo en el 3:25 que lo que él le temía le había llegado, le había sobrevenido. Quizá el diablo, en sus salidas a la tierra, sus demonios, sus secuaces, habían oído a Job algún día hablando con alguno de sus amigos que aparecen más adelante. Digo yo, no la Biblia. Y le contaba el temor que él le daba, dejar a Dios o etcétera, sus temores, sus miedos. Quizá Satanás tenía ya un punto para llegar delante de Dios y poder destruir la vida de Job. Pero el punto principal de esta línea es que el temor y el miedo dan origen a la enfermedad. Amén. Yo quiero que sepas algo: cuando Dios permite algo sobre alguien, no es porque sea su voluntad, no. Porque no era la voluntad de Dios ver a Job como lo llegó a ver. Simplemente Él permitió algo. Amén. Y cuando Dios permite algo, aunque no sea su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, amén, pero todo lo que Dios permite tiene un propósito. Amén. Hay gente que dice: es que estoy en esta prueba en mi cuerpo por tanto tiempo, por tanto tiempo, por tanto tiempo, y lloro. ¿Cuánto tienes en esa prueba? 30 años. La prueba de Job dicen los estudiosos que duró 9 meses. Entonces nosotros no podemos normalizar que una prueba nos dure un montón de años. Amén. Pero cuando Dios permite algo es porque Él tiene un propósito. ¿Será bueno, agradable y perfecto estar enfermo? Entonces no es voluntad de Dios. Amén. Y sabe que a veces Dios da las cosas por insistencia nuestra. Como aquella viuda, ¿se acuerda aquella que llegaba a pedirle al juez y le pedía y le pedía y le decía y de todo? Insistió tanto que el juez terminó haciendo lo que ella le estaba pidiendo. Toda verdad es paralela. Veámoslo del otro lado. A veces la insistencia de nosotros es tanta que vienen las cosas. ¿Cómo así? Siempre estamos hablando negativo.
Siempre estamos recalcando el dolor en el cuerpo. Siempre estamos diciendo: me duele, no aguanto, me duele, ay, me voy a morir seguro, ay, mi papá, mi mamá, mi tío murió de cáncer, oh, seguro esto viene para mí también, seguro que eso es un tumor que se me está... No estoy inventando, hermano. ¿Y sabe qué? Cuanto más confesemos aquello, más estamos insistiendo en el mundo espiritual para que eso se ejecute. Dígale a la persona que tiene al lado: habla bien. Aleluya. El miedo es una fe pervertida, es una fe negativa. Amén. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sanidad? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sanidad? Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y no se quedó solo en la predicación, dice, y sanando toda, diga, toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Nosotros también somos pueblo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros somos nación santa, pueblo de Dios, pueblo adquirido por sangre, etcétera. Usted ya lo conoce. Pero ¿qué quiero que veamos aquí? Dice la Biblia: sanando toda enfermedad. Quiere decir que los sanó a todos. Y dice que sanó también no solo las enfermedades de ellos, sino también las dolencias. Porque a veces viene una dolencia, no necesariamente es una enfermedad, pero no debe de estar en el cuerpo. Pero dice que Jesús sanó a toda enfermedad y toda dolencia. Eso nos indica que Jesús no hizo acepción de personas y sanó a todos. Número uno. Y número dos, sanó todo tipo de enfermedad. Porque a veces la gente o los cristianos dicen: Dios me sanó de un dolorcito de cabeza, gloria a Dios. Pero después llega algo más grande a alguien o a él mismo y no siente la capacidad de fe de orar y reprender aquello que es más grande. ¿Creen que Dios solo sana dolores de cabeza? ¿Solo sana dolores de rodilla? O muchas veces se sienten indignos para recibir la sanidad. Entonces, Jesús sanó a todos y a toda enfermedad y dolencia. Amén. ¿Sabe qué nos muestra este verso bíblico? Diga: la voluntad de Dios es sanar a todos. Yo misma en algún momento pensaba que quizá a esa persona Dios no la iba a sanar. Pero leyendo, estudiando, aprendiendo, ¿sabe qué me he dado cuenta? Que Dios quiere sanar a todos. A todos. Usted no tiene por qué tener esa dolencia. Usted no tiene por qué tener esa enfermedad, porque Jesús lo sanó a todos. Entonces, que quede esto muy establecido. Dios no hace acepción de personas ni de enfermedad. Sin importar la enfermedad o la dolencia, Dios la quiere sanar. No hay tamaño de enfermedad para Dios, porque el que sana un dolor de cabeza sana también un cáncer. Es el mismo poder de resurrección que opera, amén, en un dolor de muela. Opera en el que está ahorita en una cama de hospital a punto de morir. Pero la voluntad de Dios es sanarlos a todos. Es sanar a todos.
es quitar toda enfermedad, toda dolencia de en medio de ti, de en medio de tu casa, de en medio de tus hijos. Yo quiero que se levanten aquí mujeres de Dios, que cuando el diablo viene a atacar a sus hijos, se pare como una leona y reprenda la enfermedad antes de que entre a la casa. Aleluya. Quiere decir que Jesús no descalifica a nadie. A veces ponemos tanta cosa. Puede orar por mí. Me duele esto, es cristiano. No, Dios no lo va a sanar hasta que no reciba a Cristo. Mentira. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió por las enfermedades de toda una humanidad. No murió solamente por las enfermedades de los hijos, murió por las enfermedades de toda la raza humana. Ahora que ellos no han aprendido lo que nosotros sabemos y podemos arrebatar, es otra cosa, pero la sanidad está ahí para quien la necesite y le crea a Dios. Amén. Ya Él pagó el precio. La sanidad fue provista por Dios y es su voluntad. Que te quede claro esto. Nunca le diga a Dios: ¿será tu voluntad sanarme, Señor? Eso se escucha en un incrédulo, no en un hijo de Dios que camina en fe creyendo. Porque ¿sabes qué? El preguntarle a Dios: ¿será tu voluntad sanarme?, descalifica el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Minimiza el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Podrás sanarme, Señor? ¿Es tu voluntad sanarme? Sí. Sí es la voluntad de Dios sanar. Aleluya. Isaías 53:4, todos lo conocemos, pero en el nombre de Jesús se te tiene que meter, se te tiene que establecer y se te tiene que hacer rema en tu vida. Dice: ciertamente llevó Él. Diga: llevó Él. ¿Sabe qué significa eso? Que Él llevó sobre sí mismo el dolor con el que viniste hoy. Que Él llevó sobre sí mismo la enfermedad con la que estás peleando. Él llevó sobre sí mismo, aleluya, lo que por ley nos correspondía a nosotros cargar. Él lo cargó. Se colocó en otra persona. ¿En quién? En Jesús. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Diga: nuestras enfermedades. ¿Sabe cuáles son nuestras enfermedades? Las de las personas que crean a estas verdades. Usted lo puede arrebatar. Y dice: y sufrió nuestros dolores. Ve que no solo llevó las enfermedades, también los dolores. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Sabe cómo fue Él? Herido. ¿Qué más? Molido por nuestros pecados. ¿Sabe qué es esto? Indica la causa de su sacrificio. La causa de su sacrificio es una: es liberar de nuestros pecados, es liberar a la raza humana de las rebeliones, de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina, de la miseria, de la escasez. Por eso no hay derecho legal de que la enfermedad esté en nuestro cuerpo, porque ya alguien más lo pagó por ti. Amén. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga. ¿Por qué? ¿Por la medicina? ¿Por qué fuimos curados ya? Por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. ¿Usted puede recibir esa verdad? Vamos a leerlo juntos todos.
Y yo necesito que usted lo crea. Que usted lo crea. Dice, mas el herido, vamos desde el 4. El 4. 1, 2, 3. Lea conmigo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. ¿Usted lo cree? Recíbalo en esta mañana. Recíbalo. Recíbalo. La gente que se le había ido la fe viene para volver a creer por ese milagro. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:24 nos afirma la verdad que estaba en el viejo pacto. En Isaías dice, quien llevó él mismo, Dios mío, él mismo lo llevó, dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? ¿Para qué llevó eso? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Yo fui sana cuando Cristo estaba siendo castigado. Yo fui sana cuando a Cristo le estaban latigando. Yo fui sana cuando su cuerpo estaba siendo molido en el madero. ¿Usted lo cree? 2. Fuimos redimidos de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió. ¿De qué nos redimió Cristo? De la maldición de la ley hecho por nosotros. ¿Qué fue hecho Cristo? Maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Quiero leérselo en la traducción del lenguaje actual para que lo entienda un poquito mejor. Pero Cristo, oiga qué hermoso este versículo bíblico. Mire, si a usted no le mueve el corazón saber que alguien tomó su lugar, hermano, usted necesita que Dios lo visite. De verdad. Es que no podemos vivir la vida cristiana. Sí, Jesús murió por mí, y ya lo vemos como algo tan... Sí, murió por mí. No. Es que el centro del evangelio, el centro de la vida de un cristiano debe ser siempre tener presente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso nunca se puede quitar de en medio. Siempre debemos de meditar en ese sacrificio. Y dice la traducción del lenguaje actual, pero Cristo prefirió, mire qué hermoso, prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece a la ley. ¿Sabe por qué? Porque en el antiguo pacto se nos dieron leyes. La ley mosaica fue dada para que viviera el pueblo de Israel en ese tiempo. Pero ¿sabes qué pasaba? Nadie podía cumplir la ley. La ley era demasiado fuerte y pesada y no había nadie que la pudiera cumplir. Entonces, habían maldiciones que venían para aquellas personas que no cumplían la ley. Entonces, ¿qué hizo Cristo al tomar nuestro lugar? Nosotros íbamos a merecer la maldición de la ley, la maldición del no cumplimiento de esas leyes. Eran responsabilidad nuestra, pero dice que Él prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que es colgado
¿De dónde? La palabra maldición significa apartado de Dios, desterrado. En griego eso es lo que significa. Anatema. Anatema. Anatema quiere decir que es una persona que está apartado, o sea, es rechazado por Dios. Eso es maldición, anatema, will. Entonces, es una condena de ser apartado de Dios, es ser cortado, rechazado de una comunidad, de un lugar. La ira divina está en contra, está a favor más bien de esa persona que es anatema o que está en maldición. Y por ende tendrá carencias de los bienes terrenales y muchas cosas más. Amén. Dice Deuteronomio 21:22, solo para que usted sepa de dónde viene esto. Usted tiene que aprender, usted tiene que saber. Dice Deuteronomio 21:22, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejará su cuerpo que pase la noche sobre ese madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Y aquí está la referencia: porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra, dice Jehová. Amén. Así que el que proclamó la maldición para el que fuera colgado en un madero no fue el diablo, fue Dios mismo. Y miren qué tremendo. Ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué estaba pasando en ese momento, iglesia? Estaba cayendo la maldición sobre Jesús, porque acabamos de ver que la maldición es un rechazo de Dios contra esa persona o cosa. Entonces, cuando Jesús proclama esas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué está pasando? Todo tu pecado, toda y mi enfermedad estaba cayendo en él y estaba siendo maldito en ese momento. Por eso Gálatas 3:13 dice: y maldito todo aquel que es colgado en un madero, porque ya Dios lo había establecido. Que usted tiene que entender esto, hermano, porque cuando usted entienda esto, usted se dará cuenta que no hay derecho legal de que la enfermedad esté en tu cuerpo. Porque ya Jesús fue maldito en la cruz y cargó con esa dolencia, cargó con esa enfermedad, como se llame, ese cáncer, esos tumores, esa artritis, esa diabetes, como se llame. Ya Jesús lo cargó, aleluya. Redimir, ¿qué es redimir? Es comprar algo. Pero escuche esto, lo aprendí leyendo y estudiando. Redimir no es solo comprar algo que está bajo cautividad, o a alguien como antes en los tiempos de esclavitud se compraban los esclavos, pero eso no era redención. ¿Sabe por qué? Porque la gente iba, compraba los esclavos para que siguieran siendo esclavos. Simplemente los pasaban de casa de servicio. Pero Jesús sí aplicó una verdadera redención sobre la iglesia, porque la redención significa comprar algo para dejarlo libre. Ay, Dios mío. No es comprar algo, no es haber pagado para arrebatarnos de las garras del diablo, para que sigamos siendo esclavos del diablo. Él pagó algo para que nosotros ya podamos quedar libres. Libres. Amén. Apláudale fuerte a Dios. Esto usted lo tiene que emocionar. Usted libre de la maldición de la ley. Usted libre de la enfermedad. Aleluya. Puesto en mis palabras, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Podríamos decirlo de esta manera, parafraseado: Cristo nos compró para liberarnos del reproche, del rechazo,
de la separación, de la ira de Dios, del abandono y de las consecuencias que imponía la ley. Mediante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Él sufrió tu rechazo, tu pecado, tu separación de Dios, amén, colocándose en tu lugar, en mi lugar, aleluya. Él fue el justo, no hubo pecado en Él, por lo que no merecía esta clase de muerte y maldición. Por eso Jesús fue el sacrificio perfecto para Dios, porque en Él no había pecado. ¿Sabe qué pasaba en el tiempo antiguo cuando le llevaban aquellos corderos al sacerdote para sacrificarlos y que fueran el sacrificio para limpiar los pecados, para perdón de pecados? Lo primero que hacía el sacerdote era inspeccionar el animal por todo lado para que no hubiese ni un solo defecto en ese animal. Si había algo en ese animal, no era un sacrificio óptimo. Pero Jesús sin pecado, Jesús perfecto, fue el sacrificio óptimo al presentarlo delante del Padre, sin pecado, sin mancha, perfecto. Era el sacrificio óptimo para redimir a la humanidad, amén. Y dice la Biblia que Él fue llevado al matadero y no abrió su boca. No abrió su boca, dice que como oveja en matadero. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas y los corderos, cuando los trasquilan, cuando les cortan su lana o cuando los llevan al matadero, son los únicos animales que permanecen callados. Por eso hay una comparación en la Biblia con Jesús y un cordero. Aleluya. Usted puede glorificarlo. Usted puede glorificarlo, porque Él pudo haber dicho 1000 cosas ahí, como a veces nos ponemos nosotros cuando no nos sale algo, cuando nos molesta algo, cuando nos hacen algo. Oh, nos enojamos. Pero Jesús no fue capaz de abrir su boca. Aleluya. Levante sus manos. Levante sus manos y glorifíquelo. Vamos, glorifíquelo, 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 glorifíquelo. Sacrificio óptimo, óptimo, perfecto, para hacerte libre, para redimirte. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Esto lo voy a leer solamente para terminar. ¿Cómo recibimos la sanidad divina? ¿Cómo recibimos la sanidad divina? Dígale al que tiene al lado: por fe. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que un cristiano hace tiene que provenir de la fe. Tiene que ser de fe. Si no, no funciona. ¿Cómo recibo la sanidad de esa dolencia? Por fe. ¿Cómo fuiste salvo? ¿Y tú viste algo el día de tu salvación? Nada. No vimos nada. Algunos no sintieron nada, otros sí sentimos algo. Pero así es el asunto de la fe. Y la sanidad se recibe por fe, al igual que todo lo demás que Cristo compró para la iglesia se recibe por fe, porque lo que no es de fe es pecado. Amén. Y aunque Jesús ganó en la cruz del Calvario, y hemos visto estas verdades poderosas, y ganó en la cruz del Calvario nuestra sanidad, nuestra salud, esto no sucede de forma automática. Ay, ya Jesús lo pagó, me siento en los laureles y que me caiga. No se recibe de forma automática. ¿Sabe qué hay que hacerlo? Recibirlo. Recibirlo por fe. Hay dos formas. Hay otra, que es a través de la manifestación de los dones de Dios. Pero no es lo más común. Lo más común es que usted y yo aprendamos a desarrollar todas estas verdades de Dios
y que usted y yo nos paremos hasta arrebatar esa sanidad. Amén. Hasta que usted la fe se le levante en el sacrificio de Cristo, hasta que a usted la fe se le levante y le sea revelado lo que Cristo hizo por usted y usted pueda arrebatar la sanidad. Amén. Cito rápido, elementos necesarios para recibir por fe. 1, se tiene que creer de forma correcta, porque hay formas incorrectas de creerle a Dios. 2, la fe considera hecho lo que oraste creyendo. Por eso es que en el momento en que se ora por una persona, ese es el punto de contacto que hay. Y si usted creyó, usted tiene que irse con la convicción de que usted fue sanada. Amén. Marcos 11:24 dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que le han recibido, será suya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nos lleva al punto 3 y está ligado. Debemos dar gracias basados en lo que la palabra dice y no en lo que sentimos. Necesitamos subir de nivel, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si yo vengo aquí que oren por mí, por una enfermedad, porque la palabra dice: ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia, impónganle en las manos y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, si aquí viene una persona y pide oración, dígame por qué esa persona después va y busca 15 personas más para que oren por él. Quiere decir que no creyó bien. Porque cuando yo creo a la palabra y yo creo que yo puedo ser sano, en el momento en que oren por mí y me impongan manos, yo voy a recibir en ese momento y me voy a agarrar de la fe. Y voy a salir de ahí creyendo que yo estoy sana, no de acuerdo a lo que yo sienta en mi cuerpo, sino de acuerdo a lo que yo creí cuando yo pasé para que oraran por mí. ¿De qué te estás agarrando? ¿Del dictamen después de que sales? No, agárrate de la fe. Aleluya, de la fe. Entonces, ¿qué nos toca hacer después de que oran por mí y yo he creído en mi milagro? Yo salgo dando gracias, gracias, gracias Padre porque estoy sano. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Esos, todos. Y aún más los que están peleando contra una enfermedad, una dolencia o alguna cosa. Vamos, levante sus manos y dele gracias. Dele gracias. Señor, gracias porque yo he sido sanado. Yo ya fui sanado. Yo creo, recibo y te doy gracias. Jesús, gracias por lo que has hecho. Gracias por mi salud divina. Gracias por mi sanidad. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, sí, mi Dios, gracias. Aleluya. Un pueblo sano. Gloria a Dios. ¿Qué otro elemento es necesario para recibir por fe? La confesión. Abra su boca y declare las promesas. Mire, toda persona que esté aquí enferma creyendo por una sanidad debería de tener promesas por toda su casa pegadas. Promesas de sanidad que cuando va al baño la lee, la proclama, la declara. Que cuando está cocinando la lee, la proclama, la declara. Cuando está lavando la cree, la declara, la proclama. En todo momento la palabra llenándose. ¿Por qué? Porque estás peleando contra un demonio de enfermedad. Y al demonio se le combate con la palabra de Dios. Con la fe en la palabra. Aleluya. Marcos 11:25. Cuando estés orando, perdonad. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes las ofensas. ¿Cuál es el último punto para poder recibir, o elementos necesarios para poder recibir en fe? Caminar en amor y en perdón. Mire, iglesia, es imposible. Ahí sí hay una imposibilidad.
de que nosotros podamos decir que estamos creyendo la palabra de fe para ser sanados y tenemos situaciones en nuestro corazón contra alguien. ¿Sabe por qué? Lo sabemos, porque con el corazón se cree. Y si el corazón está dañado, no puede fluir la fe bien. El canal está sucio, hay que limpiarlo. Pero es tan sencillo, solo ir y pedir perdón. Amén. Le menciono rápido por qué algunos no reciben la sanidad. No puedo entrar en cada uno, pero los menciono. 1, por ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocen las verdades de Dios o no les han sido reveladas las verdades. Conocen la letra, pero no el rema de esa palabra. Entonces la ignorancia es un obstáculo para recibir la sanidad. ¿Y por qué puede pasar esto? 1, porque no se estudia la palabra de Dios, o porque el lugar donde está ese cristiano no se enseña la palabra de Dios de forma correcta, cosa que en esta iglesia y en este ministerio no tenemos. Amén. Pero puede ser por eso. Número 2, por miedo. Tienen miedo de confiar en las promesas de Dios, por eso nunca dan pasos de fe. ¿Usted se acuerda Pedro cuando caminó sobre las aguas? ¿Sabe sobre qué se paró Pedro? No se paró sobre las aguas en sí, se paró sobre la palabra que Jesús le había dado. Pero cuando empezaron a venir los vientos, dice la palabra del Señor, que Pedro tuvo miedo y comenzó en ese momento a hundirse. Si Pedro no le hubiese dado cabida al miedo, hubiese llegado quién sabe hasta dónde. Entonces tenemos que entender que el miedo es un obstáculo para recibir la sanidad por fe. Amén. Número 3, por pereza. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 6:11? Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ve al 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque te voy a decir una cosa, la pereza llega al cristiano y ya no quiero confesar la palabra porque me da pereza. Ya no quiero orar por eso porque me da pereza. Pero aquí nos está hablando el autor del libro de Hebreos, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Obstáculo número 4. ¿Por qué no recibo sanidad? Por incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No tener fe. Así de sencillo. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede hacer lo que quiera para agradarle a Dios. Yo puedo hacer de todo para querer agradarle a Dios. Que si nosotros no caminamos por fe, no le agradamos a Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ahí lo dice la segunda parte. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. A Dios le gusta que lo hagan sentir como que Él es el único ser supremo que puede darte la victoria. A Dios le gusta sentirse como ese Dios grande que es varón de guerra. Aleluya. A Él le gusta que nosotros le digamos lo que Él es para nosotros. Hay que creer que le hay. Hay que creer que le hay y que seremos galardonados porque lo buscamos. Amén. Así que vamos a desechar la incredulidad. ¿Y sabe cuál es el antídoto para la incredulidad? La palabra de Dios revelada. Amén. Número 5. ¿Por qué no recibo sanidad? Lo dice 1 Corintios 11:27 al 31. Por tomar la santa cena de forma indigna. Esto es importante, lo vamos a leer rápido.
Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, se lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual para que lo entienda más fácil. Por eso, si una persona come el pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer el pan y de beber la copa, cada uno debe preguntarse, examinarse a sí mismo si está actuando bien o está actuando mal. Porque dice el 29, porque Dios va a castigar al que coma el pan y beba la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. 30, por eso algunos de ustedes, decía Pablo, están débiles o ¿cómo están? Enfermos. Y no solo eso, otros ya hasta se murieron. Miren lo delicado que es tomar la Santa Cena indignamente. ¿Qué nos manda el Señor? A discernir el cuerpo, a entender lo que estamos haciendo. Es que cuando nosotros agarramos ese pedacito de pan, no es el pan de la panadería de Edwin, aquí haciéndole comercial a Edwin. No es el pan de la panadería de Edwin o el pan que compramos en la esquina. No es pan, es cuerpo de Cristo. Si usted no entiende que eso es cuerpo de Cristo, hay gente que lo agarra como si estuviera, solo le falta pedir mantequilla y queso crema para ponerle el pan. Porque creen que eso es como comerse el bollo pan en la mañana en la casa. No, señor. Eso es el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que cuando agarramos ese pedazo de pan, estamos tomando el cuerpo de una forma santa, de una forma pura, de una forma digna. Porque Él es el cordero que fue inmolado y yo me lo voy a comer completo. Yo me lo voy a comer y eso, así como toda verdad es paralela, si se toma el cuerpo de Cristo de forma indigna y muchos están enfermos y han muerto, ¿sabe qué pasa para los que tomamos la Santa Cena del Señor, el cuerpo de Cristo de forma dignamente? Somos gente que viviremos en salud divina y vida. Amén. Por no llevar a cabo la ley de siembra y cosecha, porque la Biblia dice en Gálatas 6, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y en la parte de la sanidad, ¿a qué me refiero con no cumplir o no llevar a cabo la ley de siembra y de cosecha? No estoy hablando de dar y recibir, no. Estoy hablando de que lo que usted siembra va a recoger. Si usted sale a las 3 de la mañana, abrir la refrigeradora de su casa y meter la cabeza para buscar un vaso de leche o un vaso de fresco a esa hora o una botella de agua fría, y al día siguiente amanece enfermo, diablo cochino. Y el diablo dice, yo lo iba a hacer, pero te adelantaste. Entonces, cuando se violan las leyes naturales por falta de sabiduría y cometemos actos erróneos contra nuestra salud y estamos reprendiendo al diablo, amén, pero fue nuestra falta de sabiduría que nos llevó ahí, amén. ¿Qué otra cosa es ley de siembra y cosecha? El trabajar demasiado. No lo busco, no lo leo, pero usted lo puede leer en su casa. Está en Filipenses 2 del 25 al 30. Y eso le pasó a un discípulo de Pablo, que por trabajar tanto se enfermó. El que tiene oídos para oír, que oiga. 7. Esperar a ser sanados por los dones espirituales. Se los hablé ahorita. Hay personas que siempre están esperando un milagro. Ay, ¿en qué me metí? Siempre están esperando, que caiga la Shekinah de Dios para que me sane. Eso no siempre pasa.
No siempre sucede. Entonces, ¿qué es lo más seguro para un cristiano? Aprender a vivir por la fe en la palabra de Dios, que estar esperando siempre la manifestación de los dones en la iglesia. Gloria a Dios. Si pasa, yo voy a agarrar el milagro, pero si no pasa, yo tengo la palabra de fe más segura. Amén. Tengo la palabra de Dios para que trabaje en mi cuerpo todos los días. Entonces, esto también le impide a gente ser sanada, porque siempre está esperando ese milagrito. ¿Y sabe quiénes son los que más arrebatan esos milagros? Cuando hay manifestación de los dones de Dios, los nuevos. Y los nuevos creyentes. ¿Sabe por qué? Porque ellos todavía no han aprendido a creer por fe. Amén. Fe en su palabra. Entonces es mejor centrarnos en desarrollar fe en la palabra, que es algo que tú y yo podemos hacer, en vez de esperar la operación únicamente de los dones, que es algo que no podemos hacer. ¿Me entiende? Usted sí puede operar por la palabra de fe, pero usted no puede hacer que los dones se activen para que usted sea sano. Usted no puede obligar al pastor, Dios lo usa a él mucho en sanidad, pero usted no puede obligar al pastor un día, para recibir el milagro, que se le active el don, que se le active el don, y si no se le activa, usted sale de aquí igual enfermo, porque es algo que usted y yo no podemos hacer. ¿Estoy dando a entender? Sí. Otro punto por el cual no se recibe sanidad, y es el último, es que algunas personas ya desean irse de la tierra. Ya desean, como Pablo, que deseaba irse, pero él dijo: por causa de ustedes me quedo. Pero él ya quería irse. Entonces es muy importante para todos los que oran por enfermos saber qué voluntad tiene esa persona. Porque a lo mejor usted está ahí orando por esa persona y la tiene atada, y la tiene atada a la vida y demás, y esa persona dice: pero ¿por qué es que ora para que yo me quede? Si yo ya me quiero ir, quiero estar con Jesús. Entonces la voluntad de la persona es sumamente importante a la hora de orar por un enfermo. Aquí habrá alguien que ya se quiere ir con el Señor. No, porque si había alguien, oramos todos para que se vaya. Le hacemos el culto de despedida hoy. Pero no podemos ejercer nuestra voluntad sobre alguien. Si la voluntad de la persona es quererse ir, pues amén, lo encomendamos al Señor y que abra sus ojos con Cristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente tiene que desear ser sanado. ¿Quién desea aquí ser sanado? Pues entonces lo va a recibir. Vamos a ponernos en pie y le voy a leer estas promesas con las cuales vamos a orar en este momento. Mire, esto es una enseñanza demasiado grande que la tuve que meter así, apretadita. Pero usted puede ir a YouTube y puede hacer sus notas y agarrar esas notas y orarlas, comenzar a estudiarlas. Amén. Hasta que usted reciba lo que usted está creyendo. Éxodo 23:25. Vamos a orar con estas promesas. Yo se las voy a leer. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo, dice el Señor, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Alguien recibe eso? Amén. No habrá, oigan, vean qué poderoso esto, lo descubrí anoche. Lo había leído y no me había caído, ¿cómo es que dicen? El 20. Volví a ver a Alex porque él es el que usa esos términos así. Pero dice el 25: no habrá mujer que aborte,
no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Así que si hay aquí alguna mujer estéril, en el nombre de Jesús le ordenamos a ese vientre que suelte los hijos. Amén, que lo suelte, no más abortos. Los va a soltar para el reino, para que crezcan, para que cumplan el propósito. Amén, en el nombre de Jesús. Pero esta parte, agárrela para usted. Dice, y yo, mire qué lindo lo que dice el Señor. Usted se tiene que emocionar con esto. Dice, y yo completaré el número de tus días. Vea qué poderoso lo que está aquí. Y yo completaré. ¿Y qué dice la Biblia? A ver, ¿qué dice la Biblia sobre los días? Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Pero como dice mi papá Nahum, yo no me quedo en ese verso del Salmo 90:10. Yo me paso al Salmo 91:10, que dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cómo Dios va a completar el número de tus días? ¿Y cuál es el número de tus días? Con larga vida me sacia Dios. Con larga vida me sacia Jehová. Aleluya. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Con larga vida, porque Él va a completar el número de tus días. Ya el cielo dijo que tú vas a vivir larga vida, y eso se tiene que cumplir, porque Jehová lo ha dicho. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dijo, Él lo hará. Aleluya. Así que Él va a completar tus días. Por eso la enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Dice Juan 10 en la segunda parte, 10:10 que leímos ahora. Dice, dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir, hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido a darles vida. ¿Cierto? Ahí está. Pero no es cualquier vida, es una doble vida. ¿Cómo así? ¿Cómo? Doble vida. Porque no es lo mismo que yo le regale a un hijo mío un celular para solo recibir y salir llamadas. No hace nada más, pero es un celular. Yo le puedo decir, te voy a regalar un celular, y le regalo un celular de esos que solo reciben y salen llamadas. Pero cuando yo le digo, no, y te voy a dar un celular de última tecnología. Es un celular también, pero hace cosas que el otro celular no logra hacer. Jesús nos dio una vida y nos dio otra vida, que es la vida en abundancia. Porque hay cosas que con la vida normal no vamos a poder hacer, pero con la vida en abundancia podremos hacerlo. Ejemplo, con vida en abundancia tú podrás ver tus nietos, bisnietos, tataranietos. Amén. Que con vida normal de 70 años no podrán ver muchos, pero con larga vida, que es la vida en abundancia, la doble vida de Jesús que nos dio a nosotros, podremos ver toda nuestra generación, toda nuestra descendencia, aleluya, creciendo, amén, en el nombre de Jesús. Que Cristo es el